Cuando decidimos hacer una travesía a pie, antes que el equipo que tenemos que llevar o la preparación física a realizar, antes que todo, lo primordial es decidir qué recorrido y cuánto tiempo queremos dedicar. Sin embargo, ocurre que esta decisión está absolutamente condicionada precisamente por el equipo que tenemos y por la condición física que somos capaces de alcanzar antes de iniciar la travesía. También por otros factores muy importantes como los conocimientos o la experiencia que tengamos. Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, decidir el plan de ruta, al menos como borrador que luego ajustaremos, puede ser un punto de partida para nuestra preparación. Con esta idea, lo mejor es hacernos con cartografía en papel o digital para definir el recorrido. Tendremos también que conseguir información sobre climatología, fuentes de agua, fauna, flora del lugar, poblaciones cercanas, servicios especialmente de emergencias, transportes para acceder al sitio e incluso costumbres, precios y en general todo lo que nos pueda ayudar a tener controlada la situación. Para conseguir esta información, la fuente más accesible puede ser Internet, aunque si la ruta que tenemos en mente es una ruta muy conocida, también podríamos encontrar guías dedicadas a ella. La cartografía podemos encontrarla en publicaciones de editoriales especializadas, pero en cada país suele existir un servicio estatal dedicado a elaborar y publicar cartografía. En España, el Instituto Geográfico Nacional tiene despachos de venta al público de cartografía en papel en las ciudades y la posibilidad de comprar esta cartografía en papel o descargarla en formato digital a través de la página web del propio instituto, en el centro de descargas, al que podemos acceder en el enlace siguiente. También existen en España series cartográficas del ejército. Con la información y la cartografía ya podemos empezar a definir la ruta. Si la vamos a trazar en papel, la serie cartográfica del Instituto Geográfico Nacional 1-25000 puede ser una buena escala. Fotocopiar el plano cuidando que no alteremos la escala y hacer anotaciones sobre la ruta es también una opción interesante. Si optamos por definirla sobre cartografía digital, existen programas para ello. Basecamp de Garmin es uno de los más famosos y es el que yo uso. También existen aplicaciones adaptadas al móvil que ofrecen servicios de planificación y seguimiento de rutas. Wikilog, AllTrails, Komoot, Relief son algunos ejemplos. Es importante ser realistas e incluso conservadores a la hora de definir las etapas, ya que podemos vernos envueltos en una situación peligrosa si no vamos alcanzando las metas diarias, tanto por agotamiento como por falta de suministros. El simple hecho de perder los transportes previstos para el regreso será un problemático y costoso. Jan Smuts, en su Bushcraft and Camping, nos cuenta esta fase, cuando nos detalla cómo accedía a las Adirondack en largos viajes en tren con sus canoas como equipaje facturado. Hoy día el problema no es muy distinto. Para una larga travesía necesitamos bastante equipaje, normalmente en torno a 20 kilos de equipo para la ruta. Si la distancia que nos separa de nuestra residencia al inicio de la ruta no es excesiva, podemos plantearnos acceder en vehículo particular, pero para rutas en sitios lejanos o especialmente en el extranjero, necesitaremos viajar en autobús, en tren, en barco o en avión. Y aquí la cosa se complica un poco. Facturar en un vuelo ciertos elementos habituales de una ruta puede estar muy limitado. Por ejemplo, no podremos viajar en avión con nuestro camping gas, así que tendremos que llevar el quemador y comprar el gas en el país de destino. Otro detalle es cómo facturar la mochila. Podemos facturarla cargada, para ello existen fundas especiales que la protegen de roces, o podemos introducir todo el equipo en una maleta junto a la mochila vacía. Si tenemos la posibilidad de dejar esa maleta vacía al inicio de la ruta y recogerla al final, es una buena opción. Yo lo hago así siempre que pueda. En cuanto a la burocracia, la aventura puede necesitar de muy distintas gestiones según sea el caso. Un buen punto de partida es pensar en hacerse un seguro que cubra nuestra aventura, especialmente si la travesía se desarrolla fuera de tu país. En mis travesías Fjällräven Classic, la organización incluye servicios de asistencia.
En otros destinos de travesía que he hecho, como Japón, Estados Unidos, Costa Rica o Islandia, me he ocupado yo de esta previsión. Es muy importante también estudiar a fondo la reglamentación relacionada con las actividades que tenemos previstas. En Dinamarca existen zonas de bosque donde se puede hacer fuego abierto, otras donde están permitidos solo los hornillos, etc. En Islandia hace años, antes del despunte del turismo, estaba permitida la acampada libre y ahora está más regulada. En todo esto es fundamental tener en cuenta la época del año. Lo que puede estar permitido en ciertas fechas puede estar prohibido en otras. El trámite, por ejemplo, para obtener licencia de pesca en Dinamarca se hace en 10 minutos por internet y cuesta unos 20 euros para un año. Si queremos llevar armas de caza, cuchillos o un dron, por ejemplo, vamos a tener que realizar trámites especiales. Con todo esto resuelto, el viaje para una travesía en el extranjero solo conlleva la burocracia habitual de cualquier viaje: pasaporte, declaración de medicamentos, etc. Llegados a este momento, es hora de hacer la mochila. Las mochilas de travesía rondan los 75 litros. Desde 65 a 100 litros hay mochilas que nos van a servir bien para este tipo de aventuras, según nuestra complexión y los días que vayamos a caminar. Como siempre que montamos una mochila para hacer una ruta, tenemos que cuidar cuántas cosas metemos y cuánto pesa cada una, porque si no, muy fácilmente nos excederemos de peso o incluso no tendremos espacio. Muchas cosas condicionan qué debemos incluir en nuestro equipo. Por ejemplo, el saco de dormir será acorde a las temperaturas del lugar. Por dar una lista orientativa de cosas a incluir, esta podría ser tienda de campaña, saco de dormir, colchoneta, hornillo, cacerola, onda para comidas liofilizadas, combustible, encendedor, un paño de cocina, comida, mapa, brújula y GPS, botella de agua, navaja con tijera, bolsa de basura, gorro, guantes, botas de montaña, polar térmico de lana o material sintético, calzoncillos largos para un cambio seco, pantalones cortavientos y impermeables, chaqueta cortavientos impermeable con capucha, botiquín, mochila de 65 a 75 litros con funda protectora contra la lluvia, sombrero o gorra para el sol, calcetines para caminar, preferiblemente de lana, ropa interior de lana o de material sintético, un cambio de zapatos que pueden ser chanclas o sandalias para darle un respiro a los pies, pantalones de senderismo que se puedan desabrochar y convertir en pantalones cortos, camiseta, bastones de senderismo, toalla pequeña, artículos de higiene, linterna frontal y gafas de sol. Un ejemplo detallado, equipamiento o un listado de equipamiento puede ser el equipo que utilicé en una travesía en Suecia de 6 días de ruta y 8 noches de tienda de campaña. Con todos los datos anteriores, incluido el peso que vamos a portear, que ya lo tenemos porque hemos montado la mochila, llega el momento de plantearnos si necesitamos hacer un entrenamiento específico previo. Cada cual tendrá una condición física y una frecuencia y un tipo de salidas habituales distintos. En el caso de que esta condición no sea suficiente para afrontar el reto de la travesía prevista, debemos comenzar con suficiente antelación un plan de entrenamiento. Este tiene que ser progresivo, tanto en distancias, en velocidades y en pesos. De esta forma, lo ideal es que los días previos al comienzo hayamos podido realizar al menos un par de jornadas consecutivas de dificultad similar a la que nos espera. Aunque hay gente que opina que como en casa no se está en ningún sitio, nada mejor para apreciar el descanso que batallar un poco. Como últimos comentarios sobre el tema, no olvidar prever un plan B o incluso C por si las cosas se tuercen. Pueden fallar en cualquier momento y en el lugar menos oportuno, y debemos tener previsto cómo salir de la situación. Hay que ser prudentes al dimensionar nuestro plan de travesía, con ciertos márgenes para no salirnos a la primera de cambio de lo previsto.
Y por último, disfrutar de la naturaleza dejando la menor huella posible. Me gustaría leer muchos comentarios en la caja de comentarios de vosotros sobre estas indicaciones que os hago en el vídeo, sobre qué cambiaríais, qué hacéis vosotros, qué recomendaríais, para así crear un debate y aprender unos de otros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.